No sé cómo se supone que debe empezar una historia como esta, pero la mía empezó con un gemido. No uno cualquiera. Era la voz de mi mujer. Laura. Y sí, estaba gimiendo. Pero lo peor no era eso. Lo peor es que no estaba en casa. Yo, Álvaro, 38 años, valenciano, estaba en el trabajo, encerrado en una reunión soporífera con un proveedor alemán, cuando mi smartwatch vibró con una notificación del sistema de seguridad de casa. Movimiento en la planta baja. Nada raro. Hay veces que el robot aspirador se activa solo, o que el gato salta sobre algún mueble. Pero lo que me extrañó fue que esa alerta venía acompañada de audio. Y sí, tengo micrófono en las cámaras. Lo instalé hace 2 años después de un intento de robo en el piso de al lado. Nunca imaginé que el peligro no vendría de la calle. Le di a reproducir la grabación sin pensar mucho. Lo que escuché me congeló el alma. Eran gemidos. Rápidos. Ahogados. Acelerados. Y no estaban solos. Había una voz masculina también, jadeando, diciendo su nombre. Laura. Te juro que tuve que fingir un ataque de tos para no ponerme a gritar en medio de la sala de reuniones. Apagué el reloj. Cerré el portátil. Me levanté sin decir una palabra y salí. Ni idea de qué excusa di. Creo que algo de una urgencia familiar. Me metí en el coche, arranqué, y conduje sin saber si quería llegar a casa o prenderle fuego por el camino. En ese momento no sabía si iba a encontrar a alguien en mi sofá. No sabía si lo que había oído era real o un maldito error del sistema. Lo único que sabía era que mi cuerpo estaba en modo automático, y mi cabeza era una olla a presión. No fui directamente a casa. Paré el coche a 2 calles, apagué el motor, y esperé. Necesitaba pensar. Necesitaba respirar. Porque si lo que había escuchado era cierto, mi vida acababa de dar un giro que no vi venir. Y te aseguro algo, esto no fue un simple desliz. Esto fue un teatro bien montado. Uno en el que yo llevaba años siendo el payaso sin saberlo. Entré a casa despacio, sin hacer ruido, como si me estuviera colando en un lugar donde ya no tenía derecho a estar. No me temblaban las manos, pero sentía una especie de presión constante en el pecho, como si alguien me estuviera empujando hacia abajo. Revisé todo el piso, habitación por habitación. Nadie. Todo en su sitio. Los cojines del sofá, perfectamente acomodados. La manta del gato, doblada encima del reposabrazos. Ni un solo signo de que allí hubiera pasado algo, y sin embargo yo sabía lo que había escuchado. Me senté en la cocina, frente a la cafetera apagada. El reloj marcaba las 13:47. Miré por la ventana. Sol, tráfico, niños saliendo del colegio cercano. Todo normal. Todo ajeno a mí. Llamé a Laura. Tardó 2 tonos en responder. Su voz sonaba tranquila, como siempre, como si no hubiera hecho absolutamente nada fuera de lo común. Me dijo que estaba en casa de su hermana, que había ido a llevarle unas cosas. No pregunté más. Colgué. No le dije que había ido a casa. No le pregunté por qué había movimiento en el salón a las 12:26. No mencioné el audio. Solo colgué. Esa noche no pude dormir. Ella volvió sobre las 7, me saludó con un beso en la mejilla, se cambió, puso la lavadora, se metió en la cama y encendió una serie de Netflix como si todo fuera exactamente como siempre. Yo me tumbé a su lado, y por primera vez, sentí que estaba durmiendo con una desconocida. Al día siguiente, antes de ir al trabajo, volví a revisar las grabaciones del sistema. Revisé los días anteriores, los sonidos captados, los registros de movimiento. Y encontré algo peor. No era la primera vez.
Había 3 grabaciones similares en las últimas 2 semanas, siempre al mediodía, siempre durante los días que yo tenía reuniones largas fuera de casa. No se escuchaban nombres, solo gemidos y frases sueltas que no eran para mí. No había imagen, porque las cámaras de abajo estaban apuntando hacia la entrada, no hacia el salón. Pero el sonido era suficiente. No necesitaba más pruebas. Lo sabía. Pasé los siguientes días como un robot. Trabajo, casa, comer, mirar al vacío, pretender. Le pregunté si estaba bien, si notaba algo raro. Me dijo que estaba algo cansada por el estrés del instituto, que los exámenes finales la estaban dejando agotada. Le creí. O al menos fingí creerla. Mientras tanto, pedí una segunda cámara con micrófono, una que colocaría discretamente apuntando hacia el salón. Me juré que si aquello volvía a repetirse, esta vez tendría todo. No era solo por saber, era por no dejar espacio a las dudas, por no escuchar luego no es lo que parece. El martes siguiente, ella dijo que no volvería hasta la noche, que después del trabajo iría a cenar con unas compañeras. Yo fingí tener una reunión en Madrid. Salí con traje, maletín, portátil, y me fui directo al piso de mi primo Oscar, que vive a 10 minutos en coche. Me instalé con mi portátil y abrí la app del sistema de seguridad. Silencio. Todo normal. Al mediodía, la cámara de la entrada se activó. Laura entrando con un tipo. No era un vecino. No era alguien que yo reconociera. Alto, moreno, chaqueta de cuero, zapatillas blancas. Ella sonreía. Él entró con total confianza. Cerró la puerta con llave. Se fueron al salón. No hubo necesidad de subir el volumen. Esta vez no había duda. Su voz, su risa, frases cortas, provocativas. Luego sonidos. El tipo gemía, ella también. Todo eso en el salón donde 2 días antes vimos una película. Donde desayunamos cada domingo. Donde la escuché reír con mi madre cuando vino de visita. No apagué el video. No podía. Quería sufrirlo. Quería ver hasta dónde llegaba su cinismo. Duró 47 minutos. Luego risas, un silencio largo, y después la puerta cerrándose. No fui a casa esa noche. Me quedé en el sofá de Oscar. No le conté nada. Me limité a decir que tenía lío en el curro. Mentí con la facilidad de quien ya está acostumbrado a que le mientan. Al día siguiente, volví a casa antes que ella. Quité la cámara. Guardé los vídeos en un disco externo. Me tomé una cerveza sin mirar la televisión. Cuando Laura llegó, me dijo que la cena con las compañeras había sido un desastre, que la comida estaba fría y que la conversación había sido aburrida. Le dije que me alegraba de que al menos lo intentaran. Me sonrió. Se duchó. Se fue a dormir. Yo me quedé en el salón, en el mismo sofá donde horas antes había estado con otro hombre. Y esa noche, por fin, pude llorar. No por ella. No por mí. Por todo. Porque ya no había vuelta atrás. Porque ya lo sabía todo. Y ahora solo quedaba decidir qué hacer con eso. El sábado por la mañana me desperté antes que ella. No había dormido mucho, pero ya no me importaba. Tenía la grabación guardada, los horarios, los rostros, incluso una captura de pantalla donde se veía la cara del tipo entrando a mi casa como si fuera suya. Era suficiente. Me levanté, preparé café solo para mí, y esperé a que bajara. Cuando lo hizo, iba en pijama, despeinada, con la cara de siempre, tranquila, medio dormida, como si nada pasara. Me saludó con un beso en la mejilla y fue directa al baño. No dije nada. La esperé sentado en la mesa del comedor, el portátil abierto, el disco duro preparado. Cuando volvió, le señalé la silla frente a mí.
Siéntate, tenemos que hablar. Me miró raro, como si pensara que era por algo sin importancia, pero algo en mi voz debió sonar diferente, porque se sentó sin decir palabra. Abrí el video. No dije nada más. Lo puse a reproducir sin pausa, sin cortes. Ella tardó exactamente 5 segundos en cambiar de expresión. No me miraba, miraba la pantalla. Reconocía cada paso, cada gesto. Cuando la escena empezó a subir de tono, intentó hablar. Álvaro, yo, levanté la mano. No digas nada todavía. El silencio fue incómodo. Ella miraba fijamente, y yo también, no porque quisiera ver, sino porque necesitaba que lo sintiera. Cuando el video terminó, cerré el portátil. No había ningún plan detrás de todo eso, no sabía cómo iba a reaccionar, ni qué palabras usar, pero lo que sí tenía claro es que no quería escuchar excusas vacías. ¿Quién es?, pregunté sin rodeos. Ella dudó unos segundos, luego bajó la cabeza. Se llama Iván. Es profesor también. Trabaja en otro instituto. No le pedí detalles, pero lo soltó igual, como si eso la ayudara a aliviar algo. Lo conocí en un congreso hace meses. Al principio solo hablábamos por redes, luego empezamos a vernos. Se calló. Yo esperé. No dije nada, porque no había nada que decir que arreglara algo. Solo lo traje 3 veces a casa, añadió. Asentí en silencio. ¿Y las otras veces, fuiste tú a su casa?, pregunté. Sí, dijo, casi en susurro. ¿Desde cuándo? 4 meses. No me cabreé. No grité. No insulté. Solo la miré como si estuviera viendo a una extraña. Lo peor de todo no era que me hubiera engañado, era la forma en la que lo decía, como si ya lo tuviera asumido, como si me estuviera contando algo inevitable. ¿Por qué aquí?, pregunté. ¿Por qué en nuestra casa? Me miró, y por un segundo pareció que iba a decir algo que de verdad valiera la pena. Pero no. Fue un error. No debía hacerlo aquí. Me equivoqué. No contesté. Me levanté, fui al armario y saqué la mochila que ya tenía preparada. Lo había previsto. Tenía la ropa suficiente para una semana. Tomé las llaves del coche y me dirigí a la puerta. ¿A dónde vas?, preguntó. Me giré. A cualquier lugar donde no estés tú. Me detuve en seco antes de salir. No quiero que me llames, no quiero que me escribas. No quiero disculpas, ni promesas, ni conversaciones. Ya está. Salí. No cerré fuerte la puerta. No hice nada teatral. Simplemente me fui. Pasé esa noche en casa de Oscar. Le conté lo básico. Me escuchó sin decir nada. Me ofreció cerveza. Acepté. No me preguntó si iba a volver con ella. No me dijo que lo sentía. Solo estuvo allí. Y eso era más de lo que necesitaba. El domingo por la tarde, me escribió. No contesté. El lunes, otra vez. Luego una llamada. Tampoco respondí. El martes, me dejó un mensaje de voz. Álvaro, necesito hablar contigo, por favor. No lo escuché entero. Lo borré. Me quedé en silencio durante días. Volví al trabajo. Dormía poco, pero lo justo. Mis compañeros no preguntaron mucho. Dije que estaba pasando por problemas personales. Todos asintieron con cara de quien ya sabe de qué va la cosa. La mayoría lo había vivido o lo estaba viviendo. Una semana después, volví al piso a recoger algunas cosas. Ella no estaba. Lo preferí así. Entré, saqué mis libros, un par de camisas, los discos duros y la cafetera italiana. No me llevé nada que ella pudiera discutir. Solo lo esencial.
Vi que había dejado una nota sobre la mesa. No la leí. La rompí sin abrirla. Lo único que quería de ella en ese momento era distancia. Ese día confirmé algo que ya venía sintiendo. No tenía ninguna intención de perdonarla. No porque fuera rencoroso. No porque quisiera castigarla. Sino porque el daño que había hecho no era una cosa del momento. Era una acumulación de mentiras, decisiones conscientes, espacios compartidos con otro en la intimidad de lo que habíamos construido juntos. Eso no se arregla con llanto, ni con culpa, ni con arrepentimiento tardío. Una semana después de haber cortado todo contacto, todavía no había tomado ninguna decisión sobre lo que iba a hacer con el matrimonio. Dormía en casa de Oscar, pero pasaba poco tiempo allí. Entre el trabajo, los paseos sin rumbo y las visitas al gimnasio, solo intentaba mantener la cabeza ocupada para no pensar. Sin embargo, llegó un momento en el que no pude seguir evitando lo obvio. Laura seguía en el piso que pagábamos los dos, usando mi nombre para firmar los recibos, la luz, el internet, el alquiler, y cegaramente pensando que con el paso del tiempo yo iba a ceder, a volver, a perdonar. Ese pensamiento fue el que me hizo reaccionar. No tenía ninguna intención de dejar que la historia terminara con ella quedándose con todo como si nada hubiese pasado. No solo había traicionado mi confianza, lo había hecho dentro de mi casa y encima con una actitud cínica, como si pudiera seguir llevándose mi tiempo, mi espacio, mi esfuerzo, mientras yo me iba por la puerta con la mochila al hombro. No. Si quería destruir algo, entonces iba a sentir lo que era que todo se desmoronara de verdad. El primer paso fue hablar con un abogado. Un amigo del trabajo me recomendó uno bastante directo. No me pidió explicaciones personales, solo me preguntó si tenía pruebas. Le entregué la grabación, los mensajes, los horarios, las facturas del sistema de seguridad. Me dijo que tenía más que suficiente para iniciar un divorcio con causa y que con ese material era posible reducir al mínimo la posibilidad de que tuviera derecho a compensación económica o uso exclusivo de la vivienda. Me explicó que no iba a ser fácil, que el proceso podía ser lento, pero que con la documentación que tenía, ella no saldría bien parada. El segundo paso fue algo más personal. Localicé al talibán. Tardé menos de una hora. Su nombre completo estaba en uno de los correos que Laura dejó abierto en su portátil. Busqué su instituto, lo encontré en LinkedIn, luego en Facebook, y después vi que tenía una cuenta de Instagram pública. No era muy activo, pero lo suficiente como para saber que tenía pareja. Una chica llamada Teresa, con la que llevaba más de 2 años según las fotos. Me limité a tomar capturas de todo. Luego le escribí desde una cuenta nueva. Fui directo, sin rodeos, sin insultos, sin amenazas. Le conté que su pareja había estado acostándose con mi esposa durante los últimos 4 meses, que lo traía a casa cuando yo no estaba, y le adjunté 3 fragmentos del video, cuidadosamente editados para que no mostraran nada explícito, pero donde se los podía ver entrando juntos, besándose y saliendo riendo. No respondió al instante, pero al día siguiente me escribió. Solo me dijo gracias. Me lo imaginaba, pero necesitaba confirmarlo. Nada más. No volví a saber de él. El tercer paso fue con sus padres. Tenía una relación cordial con ellos, nunca muy cercana, pero nos veíamos en las cenas familiares, en Navidades, en cumpleaños. Les envié una carta. Nada agresivo, solo la verdad. Les expliqué que me estaba separando de su hija por una infidelidad repetida, que había pruebas, y que por respeto a ellos no quería que se enteraran por ella o por terceros. No esperaba que me contestaran, y no lo hicieron, pero 2 días después, Laura me escribió furiosa, diciendo que los había puesto en su contra, que como me atrevía, que su vida era asunto suyo. No le contesté. Esa reacción me confirmó que las cosas le estaban empezando a doler. El último paso fue práctico.
Cancelé todas las tarjetas adicionales de mis cuentas bancarias, suspendí el seguro del coche que usaba, cambié la contraseña del contrato de la luz y del internet, y pedí que el banco bloqueara el acceso a nuestra cuenta conjunta. Dejé únicamente lo necesario para pagar el alquiler del mes y luego notifiqué a la inmobiliaria que no iba a renovar el contrato cuando expirara en octubre. Ella podía hacer lo que quisiera, pero no lo iba a hacer con mi dinero ni desde una posición cómoda. Si quería seguir con su nueva vida, tendría que financiarla sin mi ayuda. 3 días después, recibí una llamada. No la reconocí al principio porque estaba llorando. Era ella. Me pidió que nos viéramos. No le contesté directamente. Le dije que ya no había nada que hablar, que cada uno seguiría por su lado, y que si quería discutir algo, podía hacerlo a través de mi abogado. Me rogó que por lo menos la escuchara, que no todo era lo que parecía, que ella me había amado, que no sabía por qué había hecho lo que hizo, que no estaba pensando. Le dije que no me interesaban sus explicaciones, que los hechos hablaban por sí solos, y que lo único que me importaba era que firmara los papeles del divorcio cuanto antes. Colgué. Después de todo eso, dormí como no había dormido en semanas. Sin vueltas, sin pesadillas, sin mirar el móvil a cada rato. No me sentí mejor, ni feliz, ni liberado. No estaba buscando venganza por el placer de verla sufrir. Pero necesitaba justicia. Y si eso implicaba que todo le explotara en la cara, entonces era lo que tocaba. Yo ya había perdido demasiado como para regalarle también una salida cómoda. Pasaron 2 semanas desde que le colgué. No volví a recibir llamadas suyas, ni mensajes, ni correos. Tampoco hubo intentos de contacto por redes sociales. No sabía si era porque por fin había entendido que todo se había terminado o si estaba preparando alguna jugada legal, pero no me importaba. Yo ya había hablado con el abogado y había iniciado el proceso formal de divorcio. Él se encargaría de los siguientes pasos. Sin embargo, llegó el día en que el propio abogado me llamó y me dijo que Laura quería reunirse conmigo en persona. No para negociar nada económico, sino para hablar. Le pregunté si era obligatorio. Me dijo que no, pero que a veces esas conversaciones ayudaban a acelerar el proceso, especialmente si ella estaba dispuesta a firmar sin poner condiciones. Acepté, no porque tuviera interés en escucharla, sino porque quería cerrar ese capítulo sin dejar cosas sueltas. Nos citamos en una cafetería del centro, lejos del piso, lejos del trabajo, lejos de los lugares donde solíamos ir. Llegué 5 minutos antes y pedí un café solo. Ella llegó puntual, con una ropa más sobria de lo habitual, sin maquillaje, el pelo recogido de forma descuidada. No parecía la misma de siempre. No nos saludamos con beso ni con abrazo. Solo un hola seco y cada uno en su silla. Tardó en hablar. Yo no pensaba romper el silencio. Finalmente, soltó la frase con la que muchos empiezan cuando saben que ya es demasiado tarde. No vine a justificarme, Álvaro. No contesté. Sé que lo que hice fue una mierda. No estoy aquí para pedirte que volvamos ni para fingir que no pasó nada. Seguí sin decir nada. Me limité a mirarla, a ver si por una vez podía escuchar algo que no fuera una mentira disfrazada de buena intención. Solo quiero decirte que no lo planeé. Que no fue algo que busqué. Me dejé llevar, sí. Pero no lo hice para herirte. Tuve que hacer un esfuerzo para no sonreír por la ridiculez de esa frase. Tú sabes que las cosas entre nosotros no estaban bien. La corté. ¿Y eso te da derecho a meter a otro en nuestra casa? Ella se quedó callada. No te estoy diciendo que fueras la única culpable de que nuestra relación se estancara. Las cosas cambian. La rutina, el trabajo, los silencios. Todo eso es parte de estar en pareja.
Pero hay una diferencia enorme entre estar confundida y abrirle la puerta de nuestra casa a otro mientras yo estoy trabajando para pagarla. Bajó la mirada, sin intentar justificarse esta vez. ¿Te enamoraste de él?, pregunté. Dudó unos segundos. No. No creo. Era más, una distracción. Alguien que me hacía sentir algo distinto. No mejor. Solo distinto. Tomé un sorbo de café. Me costaba entender cómo alguien podía tirar todo por una distracción. ¿Y ahora qué quieres?, le pregunté. Quiero firmar, cerrar esto. Ya hablé con un abogado. No voy a poner trabas. Asentí. Bien. Cuanto antes, mejor. Y también quiero que sepas que me arrepiento. No lo digo por culpa, lo digo porque lo que hice no me dio lo que esperaba. No me hizo feliz. Solo lo arruinó todo. Esta vez la miré más fijo. Te equivocas. No lo arruinaste tú sola. Lo arruinamos los dos. Tú con tu traición. Yo con mi pasividad. Con no ver las señales. Con asumir que todo estaba bien porque no quería enfrentar lo contrario. Pero hay una diferencia, yo estaba intentando sostener algo. Tú lo tiraste al suelo con los ojos abiertos. Ella no lloró. Yo tampoco. Había dolor, sí, pero ya no era rabia. Era como si todo se estuviera enfriando a la fuerza. Una etapa que se va apagando sin necesidad de gritos. ¿Te vas a quedar en el piso?, le pregunté. Solo hasta que encuentre algo. Ya estoy buscando. Tienes un mes. Después de eso, quiero que esté vacío. Asintió. Lo entiendo. Hizo una pausa. ¿Crees que algún día podremos hablarnos sin rencor? Me encogí de hombros. No lo sé. Dependerá de cómo termines de manejar esto. ¿Y tú, crees que volverás a confiar en alguien? Algún día, tal vez. Pero no ahora. Y no gracias a ti. La conversación duró menos de lo que esperaba. Ninguno intentó alargarla. No había más que decir. Se levantó antes que yo. Dijo que me deseaba lo mejor. Respondí con un simple igualmente. La vi salir del local y girar en la esquina sin mirar atrás. Cuando terminé el café, salí por el lado opuesto. No tenía ninguna necesidad de compartir la calle con ella ni un segundo más. A pesar de lo que me había dicho, no le creía. Tal vez sí se arrepentía, pero no por lo que me hizo, sino por haber perdido el acceso a una vida cómoda. Alguien que quiere a otra persona no la reemplaza a escondidas durante meses. No la usa como excusa para llenar vacíos. Y no pretende después que todo se arregle con un café y una conversación tarde. Volví al trabajo como si nada. Mis compañeros sabían que estaba pasando por un divorcio, pero no tenían detalles. No los necesitaban. Yo tampoco. Ya no tenía interés en repetir la historia, en justificar decisiones, ni en analizar lo que pasó. Estaba demasiado cansado para eso. Solo quería seguir con mi vida. Poco a poco. A mi ritmo. Sin explicaciones. El día que recibí la notificación de que el divorcio estaba oficialmente cerrado no sentí nada especial. Ninguna liberación, ningún alivio, ningún cierre emocional como el que muchos esperan. Era un papel, una firma, un trámite. Lo leí sin prisa, lo dejé sobre la mesa y seguí comiendo. No era indiferencia, era agotamiento. Después de un mes entero lleno de sospechas, certezas, decisiones, venganzas y conversaciones que me drenaron la energía, lo último que me interesaba era darle peso emocional a algo que ya estaba muerto desde antes de que fuera oficial. Mi abogado me llamó por cortesía, para confirmarlo todo, y le agradecí sin entrar en detalles.
Me deseó suerte. Yo le dije que si volvía a necesitarlo ojalá fuera solo para comprar una casa o firmar algo aburrido. Nos despedimos. Apagué el móvil. Tenía planeado hacer nada ese día. Habían pasado más de 4 semanas desde que me fui del piso y no volví a ver a Laura desde aquella conversación en la cafetería. No pregunté si se había mudado ya. No pasé por la zona. No hablé con amigos en común ni acepté invitaciones que tuvieran la mínima probabilidad de cruzarnos. Y si alguien me preguntaba por ella, respondía lo justo: ya no estamos juntos, no quiero hablar del tema, gracias por entender. Nadie insistía. Algunos sabían, otros lo intuían, pero la mayoría respetó el silencio. Y eso era todo lo que yo necesitaba. Empecé a dormir mejor. No profundamente, no con sueños reparadores, pero al menos sin sobresaltos, sin revisar el móvil a mitad de la noche, sin mirar al techo esperando que las horas pasaran. Me mudé a un pequeño piso de alquiler, más cerca del trabajo, sin muchos muebles pero con lo suficiente como para vivir tranquilo. No era el hogar que teníamos antes, pero tampoco tenía recuerdos que me molestaran. Cada objeto, cada espacio, cada rincón, era nuevo. Y lo nuevo, al menos por un tiempo, era más fácil de manejar. No había olor a ella en la ropa, ni fotografías por la casa, ni platos que ella hubiera elegido. Era mío. Solo mío. Con el tiempo, retomé cosas que había dejado de lado. Volví a salir con amigos. Al principio sin ganas, pero fui igual. Tomamos cervezas, hablamos de tonterías, de fútbol, del trabajo, de cualquier cosa que no fuera mi matrimonio. Me ofrecieron ayuda, compañía, incluso consejos, pero no necesitaba nada de eso. Solo necesitaba normalidad. Y la normalidad se agradece más cuando todo lo demás ha sido un caos. También volví a correr, a cocinar más seguido, a leer por las noches. Nada extraordinario. Pero la rutina sin mentiras se convirtió en una forma de volver a estar en paz conmigo. Una tarde recibí un mensaje de Teresa, la novia del tal Iván. No lo esperaba. Pensé que no volvería a saber nada de ella. Me dijo que había dejado a Iván, que después de mi mensaje todo se le había caído encima. Que no me lo reprochaba. Al contrario. Que agradecía haberlo sabido. Le respondí con cortesía. No alargamos la charla. Cada uno tenía su propio duelo. Y en el fondo sabíamos que hablar más no cambiaría nada. Mi madre fue la única que me preguntó directamente qué había pasado. No estaba al tanto de los detalles. Solo sabía que ya no estaba con Laura. Me senté con ella una tarde en su casa y se lo conté sin adornos, sin exageraciones. Me escuchó en silencio, sin juzgar. Me dijo que sentía mucho que las cosas terminaran así, pero que estaba orgullosa de cómo lo había manejado todo. Le dije que no me sentía orgulloso de nada, solo cansado. Me abrazó. Y con eso fue suficiente. El trabajo me ayudó a no pensar. A ocupar la cabeza. A resolver cosas que sí tenían solución. A tomar decisiones sin dudas. Pero fuera del horario laboral, había días en los que todavía aparecía algo, un recuerdo, una frase suya, una imagen fugaz. No dolía como al principio, pero molestaba. Me hacía recordar que no todo desaparece con un papel firmado o con una mudanza. Que algunas traiciones se quedan más tiempo del que uno quisiera. Pero ya no me detenía en eso. Lo dejaba pasar. Me levantaba. Seguía con lo que tuviera que hacer. No volví a tener pareja. No por miedo, sino porque no me apetecía. No quería estar con alguien solo por llenar espacios. Si algún día volvía a estar con alguien, sería cuando me sintiera preparado para compartir sin desconfianza. No iba a vivir con paranoia, pero tampoco iba a volver a ser ingenuo. No planeaba una nueva relación,
pero tampoco la rechazaba si algún día aparecía la oportunidad. No estaba cerrado, pero tampoco buscando. Cerré todo lo relacionado con ella. Fotos, cuentas compartidas, papeles del seguro, correos antiguos, recuerdos. Lo guardé todo en una caja que dejé en el trastero, sin etiquetar, sin fecha. No para olvidarlo, sino para ponerlo en su sitio. No quería llevarlo encima cada día. Solo aceptarlo como parte de lo que viví. Parte de lo que aprendí. Si algo saqué de todo esto, fue una lección incómoda pero útil. No importa cuánto confíes en alguien, nunca sabrás del todo quién es hasta que te toca verlo sin máscaras. Y cuando eso pasa, tienes dos opciones: quedarte intentando reconstruir lo que ya se rompió o caminar hacia adelante sin cargar con lo que no elegiste. Yo elegí lo segundo. No porque fuera más valiente, sino porque no me quedaba otra. Y a día de hoy, sigo caminando.